Corrupción y política, pechito con pechito. Carlos Gamerro es un escritor argentino que es además ensayista y novelista. Como novelista yo recuerdo una de sus obras, un yuppie en la columna del Che Guevara. Como ensayista es famoso por sus textos sobre Shakespeare y sus interpretaciones sobre James Joyce. Carlos Gamerro recientemente en una entrevista ha pronunciado una frase ganzúa que sirve para abrir mundos mentales. Gamerro dice: antes se leía la literatura desde la política. Esto sucedía sobre todo en los años 70. Yo propongo que se lea la política desde la literatura. Esta frase a mí me ha reconciliado con la novela, con el cuento, con la ficción. Empiezo a explicar mi reconciliación. Punto número 1. Literaturizado como estoy, refiero entusiasmado que hace pocos días recibí en mi correo electrónico un graffiti, epigrama, breve poema que me parece sensacional. Un ojo abierto, el otro soñando. Una auténtica, para mí, guerra de guerrillas personal. Guerra de guerrillas contra un mundo donde la corrupción, el crimen organizado, han recibido carta de ciudadanía, han sido legitimados, han sido reconocidos y hasta homenajeados. En tiempos donde la corrupción ha sido legitimada, donde el crimen organizado ha penetrado en los estamentos estatales, yo planteo una hipótesis. En esos tiempos no hay gobiernos de derecha ni hay gobiernos de izquierda. Hay granujas en las cúpulas del poder y en las cópulas partidistas. Este fenómeno no es nuevo. Voy a ilustrarlo con varios ejemplos que me vienen de pronto a la cabeza. Chicago, 1930. El orden y el desorden tenían un nombre: Al Capone. La Alemania de entre las dos guerras alumbró a un hombre inefable y aún hasta la fecha no debidamente explicado: Adolfo Hitler. La Argentina de Isabel de Perón, desde su impotencia, desde su frigidez política, económica y visionaria, dio a luz a la dictadura de los desaparecidos, a la dictadura del Campeonato Mundial de Fútbol, a la dictadura de la Guerra de las Malvinas. La Roma de la democracia cristiana y del socialismo cleptómano puso a lomo de cigüeña a Silvio Berlusconi. En tiempos de crisis, la izquierda ni la derecha tienen espacios. Gobiernan, mandan, imperan los granujas.
en épocas de crisis, en épocas de caos, en épocas de agarra todo lo que puedas, los políticos, los politólogos, los sociólogos, los economistas, los historiadores suelen contar la realidad a pedacitos. Suelen mirar unos esa realidad en el espejo retrovisor del dogma. Otros suelen buscar esa realidad en el espejo fragmentado, retocado de la publicidad. De esta forma se falsifica la realidad, se pierde el sentido de las proporciones. El ciudadano sufre una disonancia cognitiva. En tiempos de crisis, de caos, de corrupción, de crimen organizado, en tiempos donde las instituciones flaquean, son los novelistas, los creadores, los que a través de historias, a través de la ficción, nos ayudan a ver, entender, visionar la realidad. Esta idea clave de que son los novelistas los únicos que pueden recoger, reflejar, recrear la realidad, no es casual, ni es una invención mía. La leí en un texto clave del escritor español Félix de Azúa. Félix de Azúa, a su vez, había llegado a esta conclusión, a la conclusión de que son las novelas las que ayudan, a falta de servicios de inteligencia, a ver la realidad. Luego de leer la novela Delitos a largo plazo de Jacques Arnaud, el primer tomo de una trilogía que aborda la vida de Londres en los años 60 del siglo pasado. Yo, embajador de Macondo en Río de Janeiro, leí, provocado, estimulado, en forma inmediata, la novela de Arnaud. Leí con pasión porque entendí que se trataba de una obra de ficción que había nacido fundamentada en la realidad. Arnaud logra crear una novela panóptico, esto es, una novela que al lector le permite ver los diversos ángulos, las distintas perspectivas, los corredores, los cuartos oscuros de la realidad que realmente existe. En 1960, en Londres, existieron dos hermanos diabólicos, perversos, los hermanos Cray. Según los expertos, son una extensión, una prolongación de Jack el Destripador y de Mr. Hyde. Estos hermanos son recreados por Arnaud, aunque Arnaud se permite una licencia literaria. A los dos hermanos los convierte en un solo personaje. Un personaje que reina cuando Londres era la capital cultural del mundo, por sobre Nueva York. Era la capital cultural del mundo gracias a los Beatles y a los Rollings, gracias a la moda, gracias al apogeo del sexo, gracias a la rebelión de los jóvenes, gracias a un estado de ánimo que permitía alargar las noches y acortar las faldas. En ese Londres, que también era
la capital financiera del mundo, estos hermanos Kray impusieron su ley, creando vínculos, pasadizos, encuentros entre los altos, los medios y los bajos mundos. Cuando la realidad colinda con Sodoma y Gomorra, nosotros, los latinoamericanos, debemos pedir que alguien nos ayude con una novelita de valía por el amor de Dios. Brasil, la tierra de Lula, necesita una novela que explique el mensalón. El Perú necesita una novela coral para que explique cómo operó la Trinidad más bárbara de los últimos tiempos: Montesinos, Fujimori y Abimael Guzmán. Hugo Chávez acaba de ganar en forma avasallante las elecciones presidenciales, pero no le caería mal una investigación que ayude a ver cómo ha operado esta revolución bolivariana, que ha hecho cambios importantes, pero a la que le falta algo fundamental: ser una auténtica revolución. El país de Lorena Bobbitt, el país del Gran Hermano. La investigadora mexicana Anabel Hernández llegó al Ecuador y denunció que el país se había convertido en la bodega mundial de la cocaína. Esta gravísima denuncia no ha tenido repercusión ni en la institucionalidad judicial, ni en la política, y ni siquiera en los medios de comunicación colectiva. Hay que estar con el un ojo abierto y con el otro soñando. Hay que hacer esa guerra de guerrillas. Concluyo con un poema breve de Charles Simic que me permite, creo, ganar este combate verbal por nocaut. Simic dice: aviso a los historiadores del futuro: no lean el New York Times, lean a los poetas.